¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar del Sporting de Portugal, uno de los clubes europeos que más está apostando por los jóvenes talentos. José María Nolé, compañero y experto de fútbol portugués. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, muy bien, encantado de pasarme por tu canal y te veo que estás totalmente preparado, ¿no? Para lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de fútbol portugués. Ya sabes que a mí me guardan muchísimos y buenos recuerdos de mi etapa en Lisboa viviendo, que de hecho os dejaré por aquí debajo el enlace a la web y el medio digital que tiene José María Nolé, Fútbol Portugués desde España, en el que yo estuve cuando estaba viviendo en Lisboa cubriendo al Belenenses y también a la selección portuguesa. Ahí tenéis todo el fútbol luso, lo tenéis al alcance de un clic. Así que por aquí debajo os lo dejo. Y yo le he llamado hoy para hablar de la Academia del Sporting de Portugal, uno de los clubes europeos que más está apostando por el talento joven, y es que son 14 los nombres sub-23 que han jugado esta campaña con el conjunto verde y blanco. Una verdadera locura, José María. Sí, está claro que es una filosofía, que es la manera en la que Sporting pues está planteando el futuro, porque es verdad que se ha hablado muchísimo de Rubén Amorim, pero también Silas también había llevado al primer equipo a bastantes jugadores. Es verdad bueno, la apuesta que hace Sporting por mantener la academia como uno de los centros de formación pues, más avanzados que podemos encontrar, al final tiene estos frutos y tiene los frutos de poder luego vender jugadores, de poder subsistir como uno de los equipos grandes en Portugal, aunque en las últimas décadas pues ha perdido claramente el lugar que tenía como alternativa. Claro, es que al final esta campaña lo cierra como cuarto clasificado, empatado a puntos con el Sporting de Braga, pero como estamos comentando, 14 nombres jóvenes, de los cuales 10 son nacidos en esa academia del Sporting de Portugal, en Alcochete. ¿Qué importancia tiene, como estamos comentando, la formación en la cantera de los Leones? Porque estamos viendo, bueno, nombres como Eduardo Quaresma, como Pedro Méndez, como Giovanni Cabral, como Rodrigo Fernández. Grandes talentos que encima los sitúas en la primera división portuguesa, en la Liga NOS, y cumplen perfectamente las expectativas que se les marca. Claro, son jugadores que sobre todo son cultos tácticamente, o sea, que ya llegan, digamos, a primera división teniendo claro pues una serie de ideas o de conceptos bueno, desde que son niños pues los inculcan, ¿no? Yo el verano pasado pude estar allí visitando las instalaciones y la verdad que impresiona, ¿no? No es yo, en comparación, por ejemplo, con las instalaciones del Sevilla, por ejemplo, que también las conozco, pues no tienen nada que desmerecer. O sea, hay muchísimos campos y yo creo que la parte más importante, ¿no? Que es que los jugadores jóvenes hacen su vida allí, que son de fuera de Lisboa, pues viven allí en una especie de internado, van a estudiar porque hay un convenio con los colegios, los institutos de Alcochete, pero reciben formación a todos los niveles y la información o la formación táctica es muy importante. Yo creo que este es un punto fundamental, ¿no? Para que estos jugadores lleguen a primera división y bueno, y rindan en el primer equipo o den un salto grande, ¿no? Claro, es que al final también hemos visto esta campaña, 4 entrenadores por parte del Sporting de Portugal. Estuvo Marcel Keiser, estuvo luego también Leonel Pontes, que estuvo como interino, pero también a lo mejor si se le hubiese dado un poquito más de tiempo, se hubiese también visto esa apuesta joven, porque al final él conoce perfectamente, él ha estado formado en la Academia del Sporting de Portugal como entrenador. Luego vimos también a Silas, como comentabas, que de hecho en tu web le entrevistaste en Fútbol Portugués desde España, y ahora Rubén Amorim, que ha sido el gran exponente de esa apuesta joven, porque hemos visto en el retorno de la competición cómo ha apostado por numerosos jóvenes, que al final Rubén Amorim ha sido el abanderado, ¿no?, de esta apuesta, como estamos diciendo, por los jóvenes talentos sub-23. Sí, es verdad que el equipo, bueno, pues no ha cumplido el objetivo. Si fijamos como objetivo que Sporting debió quedar tercero, que ya es, digamos, bajar un pequeño peldaño en cuanto a las aspiraciones históricas que debería tener Sporting, ¿no? Creo que ha sido un equipo que
hemos disfrutado. O sea, ha sido súper interesante el ver la cantidad de jugadores que salían, que tenían protagonismo, que tenían opciones, pero luego realmente los partidos, los resultados no han sido tan buenos. Es verdad que sí ha puesto el foco sobre su entrenador, un entrenador joven que tardó mucho en perder desde que llegó ya en Braga, lo hizo súper bien, ganó la Copa de la Liga, llegó a Sporting con el mismo éxito. Pienso que la temporada que viene, pensando que esté todo el curso con Sporting, pues la verdad que podemos ver algo bonito en su caso. Y ya te digo, es un entrenador que incluso en Casa Pía, cuando estaba jugando la tercera categoría, acaparaba mucha atención por el buen juego, por las posibilidades que tenía el equipo. Así que la verdad que por una parte el objetivo claramente no está conseguido, pero por otra parte nos ha dejado pues muchas ganas de verlo el curso que viene todo el año. Claro, es que como tú comentas, para el que no lo sepa y se lo decimos ahora en este vídeo, es que Sporting de Portugal, en línea histórica y en línea de aficionados incluso, es el segundo equipo de Portugal. Porque Oporto, es verdad, el conjunto de Porto se ha establecido este siglo XXI como el segundo de Portugal, pero en línea histórica y línea de aficionados, el Sporting tiene muchísima más masa. Pero bueno, centrándonos ya, como comentabas, en los nombres propios de esta campaña sub-23, es que al final el Sporting cierra la temporada, la Liga NOS, jugando la última jornada en el derbi de Capital contra Benfica, con 7 jugadores sub-23 en el 11 titular. Es que estábamos viendo a jugadores como Eduardo Quaresma, que lo ha jugado prácticamente todo en este retorno de la competición. En las 10 jornadas ha jugado 9. También veíamos el protagonismo de Giovanni Cabral, de Gonzalo Plata, de Thiago Tomás, también saliendo desde el banquillo, siendo un gran revulsivo. Es que al final, como estamos diciendo, han cogido más protagonismo que los veteranos que ya estaban en línea regular del conjunto. Claro, por ejemplo, el caso que comenta Eduardo Quaresma, ¿no? Con la lesión de Matías. Matías se lesiona y se retira prácticamente al día siguiente de lesionarse. Pues bueno, cualquiera hubiera pensado que era el momento para Thiago Ilori o para Luis Neto y no fue así. O sea, fue Eduardo Quaresma el que coge el puesto y lo ha hecho súper bien. Yo creo que ha sido el que ha acaparado pues bueno, los focos y quizás el que salga antes. Claro, al final son 14 nombres, hay que destacar un poco algunos por encima de otros, pero al final Luis Massimiano también, que se ha establecido como el meta indiscutible casi a final de temporada dentro del Sporting de Portugal, viniendo él mismo también de Alcochete. Al final también es que ganan la partida veteranos, que es sorprendente porque la juventud es irradiante dentro de esta generación tan fuerte que viene de la academia del Sporting de Portugal. Claro, por ejemplo, bueno, Max, realmente, bueno, había un titular claro en el equipo, que era el brasileño Renan. Él había tenido partidos en la Copa de la Liga. Cuando llega Silas, digamos, en la apuesta de Silas, o sea, Silas coloca a Max como titular, y bueno, y vemos un portero bueno, súper completo, fuerte, atlético, que llama muchísimo la atención. O sea, es un guardameta que no pasa desapercibido. Está, digamos, esforzándose a jugar con los pies. Yo creo que es un objetivo, digamos, que él tiene a mejorar, pero bueno, es un portero que ya ha sonado, por ejemplo, para el Milan, por ejemplo. O sea, que ya es un guardameta que con una temporada ya tiene un cartel impresionante. Estos son los 14 jugadores que han jugado esta campaña en la Liga NOS 2019-2020, sub-23, una verdadera locura la apuesta que ha hecho Sporting de Portugal esta campaña por los jóvenes talentos. También son otros como Gonzalo Ignacio, central, que viene también empujando muy fuerte de la cantera de Alcochete del Sporting de Portugal. También Bruno Paz, Bruno Tavares, jugadores grandes que seguramente los veamos dentro de poquito con el primer equipo del Sporting de Portugal. Solo me queda agradecer a José María Nolé por haber hablado de estos jóvenes talentosos, esas jóvenes promesas, y nos emplazamos para el siguiente vídeo, que va a haber que hacer uno, ya lo tenemos más que hablado, sobre uno de estos 14 jugadores. Muy bien, pues nada, encantado y hasta la próxima. Os dejaré por aquí debajo su enlace, tanto sus redes sociales como su web de fútbol portugués desde España. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle un buen like o suscribís aquí debajo si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo.